Gracias. Le damos gracias al Todopoderoso porque se le ha placido de que nosotros abramos nuevamente nuestros ojos hoy. Y siempre decimos, nuestras primeras palabras son dirigidas a Él. Le damos gracias a Hashem, Todopoderoso. Y decimos, escucha, oh Israel, Adonai Elohim, Adonai Had. Escucha, oh Israel, Adonai nuestro Elohim. Uno solo es. Shema Israel, Adonai Elohim, Adonai Had. Y amaremos y amamos al Todopoderoso con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas. Todo nuestro ser estará centrado y organizado para seguir la senda de Hashem, para seguir ese camino estrecho que nos lleva seguros, certeros a ese reino del Todopoderoso, a esa línea de acción que Él diseñó y Él creó para que vivamos con bendición, en abundancia, con su paz, con su gozo, con su amor. Damos gracias, Dios Padre Todopoderoso. Mis queridos hermanos, hoy, mi querida Margarita, hoy voy a mostrar un poco el cómo, eh, trabajamos en intimidad con el Señor, cómo es el proceso en que Él, el Espíritu Santo que está aquí a nuestro lado, comienza a interactuar con uno. Y en una de las charlas hablamos de que había la posibilidad de orar al Señor, pero también teníamos la posibilidad de hablar con Él, hablar, decir, tomar decisiones con esas tareas que Él nos asignó allá en Génesis, de sembrar, multiplicar y gobernar. Y hoy voy a comenzar la charla con preguntas relacionadas con lo que hemos escuchado e interactuado en estos 4 días de una puesta en escena en el siglo XXI de lo que fueron los eventos allá con Josué y con el pueblo escogido. Y voy a hacer, escúchenme bien, voy a hacer 24 preguntas, seguro de que el Todopoderoso enviará una flecha directa a tu mente y tu corazón con por lo menos 2 preguntas de las que voy a enunciar. Primera, ¿qué nos quedó de estos 4 días que compartimos del libro de Josué? ¿Qué nos quedó? Segunda, ¿acaso el Todopoderoso habló a tu vida, a tus necesidades actuales o futuras? Tercera, nos preguntamos cómo estás con la palabra, cómo es estar con la palabra y este liderazgo bajo el reinado de Hashem sobre sus vidas. ¿Han vuelto a surgir en todos los procesos de desarraigo del pueblo de Israel? ¿Ha sucedido esto que sucedió allá en Josué, en la vida y en la tierra de Israel, en estos 3000 años de historia? ¿Cómo fue sus vidas cuando rompieron esa alianza? ¿Cómo fue la vida del pueblo de Israel cuando rompieron esa alianza de seguir los mandamientos de Hashem? ¿Ustedes recuerdan? ¿Ustedes recuerdan? ¿Recuerdas qué pasó en esa época en donde Hashem seguía siendo el rey del pueblo de Israel? ¿Recuerdan cómo fue sus vidas? ¿Ustedes lo recuerdan? ¿Recuerdas cuando el pueblo le dio la espalda al Todopoderoso y quiso tener un rey humano como todas las naciones? ¿Recuerda cómo fue sus vidas, sus economías? ¿Ustedes recuerdan? ¿Recuerda las consecuencias heredadas por el pueblo cuando un rey humano, un líder, hacía abominación delante de Hashem? ¿Recuerdas? Eso lo estudiamos hace unos meses. ¿Ustedes recuerdan qué sucedía cuando el líder, el rey o ahora el presidente se equivoca? ¿Qué le sucedía al pueblo?
Ustedes recuerdan cuando la copa fue derramada y Hashem lanzó su juicio sobre el pueblo de Israel. Recuerdan la destrucción del primer templo por Nabucodonosor. Ustedes lo recuerdan. ¿Recuerdas el tiempo decretado para el destierro de Israel? 70 años. ¿Recuerdas que se cumplió ese designio de Hashem a la perfección? ¿Ustedes lo recuerdan? ¿Recuerdan? ¿Tú recuerdas cómo Hashem movió el corazón de un rey lejano para que con su poder se liderara el proceso de la reconstrucción de las murallas de Jerusalén? ¿Ustedes lo recuerdan? ¿Recuerdas cómo Hashem mueve el corazón de Esdras y de Nehemías para lograr esta reconstrucción de las murallas de Jerusalén? ¿Recuerdas sus esfuerzos para que el pueblo cumpliese la ley de Hashem? ¿Ustedes lo recuerdan? ¿Recuerdas que aunque estos líderes lo trataron que el pueblo siguiera la ley de Hashem, pero este pueblo seguía tendiendo a la costumbre de los pueblos impíos, a los idólatras? ¿Ustedes lo recuerdan? ¿Ustedes lo recuerdan? ¿O lo han leído? Asocien recordar con leer y con capturar en tu mente y en tu corazón toda esa información que está en la Biblia. ¿Ustedes recuerdan cómo los helenos, el poderío intelectual griego, conquistó las mentes de los israelitas allá en Israel 300 años antes de que llegara Yeshua HaMashiach? ¿Ustedes lo recuerdan? ¿Y ustedes recuerdan cómo ese poderío intelectual ingresó y maneja y es el sustrato de todo el pensamiento humano en estos últimos 20 siglos? ¿Ustedes lo recuerdan? ¿Ustedes lo viven? ¿Recuerdas cómo se levantó un líder y apartó la abominación helénica de Jerusalén? ¿Ustedes lo recuerdan? Mas, sin embargo, no fueron fieles a los designios de Hashem, estos líderes y los líderes que sucedieron a este líder. Macabeo, ¿se acuerdan ese nombre? Y no está ahí, está en los libros históricos y en los libros apócrifos. Ese pedazo de tiempo que hay en la Biblia de más o menos 400 años que quedó ahí como en blanco, pero que toda la información podemos acceder a ella a través de diferentes libros. ¿Recuerdas cómo fue construido el segundo templo, el templo de Herodes? ¿Recuerdas cómo se asignaban a los ministros del templo en esa época? ¿Recuerdas que ya no eran según los designios, los decretos de Hashem, sino por los mandatos del hombre que dominaban Israel? Eran designados por ese rey colocado en Israel, colocado por los romanos. ¿Recuerdas? ¿Recuerdas el tiempo de duración que tenían esos sumos sacerdotes? A veces había más de 5, 6, en menos de un año. Eran quitados y puestos al placer del rey de turno. ¿Lo recuerdas? ¿Recuerdas por qué fue necesario que Hashem enviara al príncipe de guerra a la tierra? ¿Recuerdas? Al príncipe de guerra, a su príncipe de guerra, a Yeshua HaMashiach, así como lo nombraron en los primeros capítulos de Josué, y que se puso enfrente de Josué y le dijo quién era él. ¿Ustedes recuerdan por qué el Todopoderoso lo envió en ese tiempo preciso y no en otra generación? ¿Ustedes lo recuerdan? Escuchen esta. ¿Entiendes el porqué el actuar de Yeshua HaMashiach
fue como lo profetizó Isaías, el profeta Isaías. ¿Por qué su actuar fue así y no otro? Si era el príncipe de guerra de Hashem, si es el príncipe de guerra de Hashem, que nos lo ratifica Apocalipsis. ¿Recuerdas? ¿Tú entiendes por qué, aunque el líder de la guerra del Todopoderoso utilizó las armas del cielo y no las armas acostumbradas acá entre los humanos, entre el gobierno humano, para derrocar a Satán de su trono, aquí colocado su trono en la tierra? ¿Tú recuerdas por qué él utilizó esas armas y no las de acá? Manso y humilde, y que no quebró ni siquiera una vara. ¿Tú recuerdas? ¿Tú entiendes por qué lo hizo así, de esa forma? ¿Tú recuerdas cómo nuevamente el juicio de Hashem llegó a Jerusalén y ella fue destruida, así como fueron destruidas todas las ciudades existentes en la conquista de Canaán? ¿Tú recuerdas la destrucción del templo de Jerusalén y de toda la ciudad? Años 70, ¿tú lo recuerdas? No quedó ni un pedacito de piedra, todo fue desarraigado. Tú puedes recordar o hacer memoria de todos los intentos humanos por libertar y levantar a Jerusalén nuevamente, siglo I hasta el siglo XI, XII. ¿Tú lo recuerdas? ¿Recuerdas todos esos tiempos de la cruzada y que no se pudo lograr? ¿Tú lo recuerdas? Todos los intentos por volverla a construir y no se pudo. ¿Tú lo recuerdas? La pregunta número 21. ¿Has logrado ingresar a ese grupo de personas que conocen la historia de Israel desde el siglo I hasta el siglo XX? ¿Has tenido la capacidad de poder entender o escuchar esa historia, lo que sucedió, pero que no hizo parte del pensum académico en Occidente, mucho menos en Colombia? Nunca nos dijeron qué sucedió con ellos, qué sucedió con Israel en la historia. Nadie nos lo enseñó. Tú haces parte de ese grupo. ¿De qué sucedió con ellos desde el siglo I hasta el siglo XX? ¿Tú acaso recuerdas alguna información? ¿Recuerdas o tienes conciencia o has visto alguna imagen? La posesión de la tierra de Canaán por los musulmanes hasta mediados del siglo XX. ¿Recuerdas tanta desolación que nadie daba $1, nadie daba $1, nadie daba un shekel por esas tierras? ¿No has investigado y has visto las primeras fotos que existían de una cámara fotográfica y veían tal desolación? Un desierto donde no había nada, no había nada. Asustaba las tierras de la desolación que existía en ellas. Y la última pregunta que te voy a hacer. ¿Recuerdas qué produjo el Holocausto? En el pueblo de Israel, ¿recuerdas cómo se formó nuevamente el Estado de Israel? ¿Cómo lo lograron? ¿Qué tuvo que ver el libro de Josué en su vida? ¿Qué tuvo que ver la Biblia en la reconstrucción de Israel? ¿Acaso te lo has preguntado? ¿Acaso has analizado o te ha llegado una información sobre eso? Estoy seguro que de estas 24 preguntas, una o dos han quedado ahí. Y sé que iluminarán tu mente y tu corazón y pondrá una flama, una suave flama, una deliciosa flama entre el corazón y el esternón para que se active tu búsqueda de
cómo Hashem hace cumplimiento de todo lo que está escrito en la Biblia, como si fuese una profecía, y vuelve a suceder, y vuelve a suceder de generación en generación lo que está escrito en la Biblia, en ese manual, como dice mi querida pastora Margarita, se cumple en tu vida y en mi vida. Comencé con 24 preguntas. Yo creo que ningún pastor se ha tomado el riesgo de comenzar una charla con 24 preguntas. Así comenzamos nosotros a escudriñar la Torá, la Biblia. Tenemos demasiadas preguntas para hablar con el Todopoderoso. En este amanecer vamos a recordar una fecha del siglo XX, en donde esta profecía de Hashem se vuelve realidad una vez más para el pueblo de Israel. Después de muchas humillaciones y muertes en el pueblo de Israel, la más grande sufrida por un caudillo, por un pueblo, fue el alemán. Todos nos preguntamos por qué este caudillo diseñó una estrategia racial para poder acabar al pueblo judío que vivía en sus tierras y alrededor de Alemania. ¿Por qué utilizaron esa estrategia? ¿Quiénes eran los judíos antes de la entrada del poder del nazismo? Era un pueblo unido, trabajador, que encontraron en esa tierra la capacidad de encontrar, de consolidarse en ese lugar. Esa tierra en donde vivir con la bendición de Hashem. Sí, queridos hermanos, si no lo has escuchado nunca, los judíos en esa generación eran los poseedores de la economía de este país. Eran los capacitados de establecer la bendición de ese pueblo. Y los alemanes que vivieron en ese periodo de tiempo no tenían las capacidades de liderar los procesos económicos y empresariales. El pueblo alemán en esa instancia no era tan piloso como lo es ahora. El pueblo alemán estaba subyugado y no sabía qué hacer. La economía del país estaba estancada. Y quienes lideraban y quienes tenían la capacidad de poder adquisitivo eran los judíos. Eran los que tenían las empresas, eran los que trabajaban, eran los que manejaban todas las ventas de oros, diamantes, plata. Eran los pudientes de Alemania. Y los alemanes que vieron que no tenían en su capacidad de liderar los procesos económicos y empresariales, sagazmente lograron con un golpe político, con un lavado de mentes, hacer que todo un país, todo un pueblo apoyase consciente o inconscientemente todas las barbaridades hechas contra el pueblo. Más de 6 millones de personas muertas. Ante este ataque contundente contra el pueblo de Hashem, los que pudieron realizar la aliyá, ellos le llaman la aliyá, que significa el retorno a la tierra prometida de Hashem, lo hicieron por todos los medios. Buscaron la forma de subirse a un barco y ir de puerto en puerto hasta llegar a Israel, en forma oculta, porque no podían ser vistos a la luz del día, porque llegaban los musulmanes y los mataban. Entonces se hizo toda una estrategia para el ingreso de las personas a la tierra prometida. Y en ese momento de volver a la tierra, aún seguía esta tierra bajo el dominio de Inglaterra, porque la reunión de las naciones poderosas en ese momento tomaron la decisión que Inglaterra fuera el que tuviese control sobre esa tierra que no era de nadie y que los musulmanes no deseaban, sino que solamente querían seguir destruyendo. Y los ingleses
tenían control sobre la tierra como en su momento lo tuvo el Imperio Romano en ese momento de vida que llegó Yeshua HaMashiach a Israel, en el momento en que él nació en Belén. Igual que lo que sucedió en el año 70. Pero hay una gran diferencia, porque esta vez el Señor, el Todopoderoso, les proveyó las capacidades, nuevamente las capacidades intelectuales, de estrategia de equipo, y nuevamente con las capacidades económicas logradas en otros países para lograr lo impensable en ese momento. Esas tierras que los árabes tenían como baldíos, como desiertos inhóspitos, inhabitables, como tierras improductivas, estas tierras inservibles para el ojo humano, pero que a los ojos del creyente de Hashem serían y siguen siendo las tierras que fluyen leche y miel. Y así como en su momento lo hizo el profeta Jeremías, en semejante desolación que causó Nabucodonosor, Jeremías compró una parcela. Ahí está en la Biblia. Jeremías compró una parcela en el momento en que todo estaba destruido y desolado. Los judíos de esta generación hicieron lo mismo que hizo Jeremías. Ellos comenzaron a comprar. Ellos en primera instancia, ellos no pelearon contra los musulmanes. Ellos compraron poco a poco con el dinero que traían. Compraron las tierras de Israel y se demoraron unos años. Y iban comprando a todo musulmán, le compraban las porciones de tierra hasta lograr comprar toda esa extensión de tierra que conocemos como Israel. Es impresionante. Compraron toda la tierra sin pelear, sin generar ninguna guerra. Compraron la tierra. Y esa tierra que una vez Josué conquistó para el pueblo escogido de Hashem, nuevamente estaba en manos de los israelitas. 20 siglos después de haber sido expulsado por los romanos. En 1948, mi querido hermano, el Estado de Israel proclama su independencia. Dueño de la tierra ya decide y hace un acto público, dice: nosotros somos libres e independientes y hemos constituido nuevamente el Estado de Israel. Todo el mundo se enteró, todas las naciones se enteraron. Egipto, ante esa posibilidad de los israelitas de constituir nuevamente su nación entre ellos y que no se dieron cuenta, tuvo su primer enfrentamiento con Israel en 1948, mi querido hermano. Y en ese enfrentamiento el Estado israelita salió victorioso. Y ellos comenzaron la reconstrucción del Estado. Se dedicaron a sembrar y multiplicar. Se dedicaron a gobernar. Eso es lo que fue y es la orden de Hashem para con el hombre. Fue tanto su progreso en tan poco tiempo que el celo y la envidia que tenían sus vecinos musulmanes de Egipto, de Jordania y de Siria, fraguaron nuevamente estos tres países una guerra para volver a destruir al Estado de Israel. Ellos sabían que el pueblo no se pudo levantar allí durante 19 siglos, pero olvidaron un pequeño detalle. Ahora era la santa voluntad de Hashem para que ellos retornasen a su heredad. Y sucedió un evento milagroso. Nadie pudo ocultar este evento milagroso en el siglo XX generado por Hashem. Israel, ante los planes del enemigo, ellos decidieron
e iniciaron la guerra. Fue Israel quien inició la guerra. Esa guerra que conocemos, la guerra de los 6 días. 6 días para que todo el mundo supiese que Hashem estaba de nuevo con su pueblo escogido. Israel, ante tantos planes del enemigo, él lideró e inició la guerra, una guerra estratégica en donde el primer día, 5 de junio de 1967, destruyeron todas las bases aéreas de sus enemigos, 11 bases aéreas, y los imposibilitaron, así como cuando en su momento más adelante le cortaron los dedos gordos de las manos y de los pies a un rey para que no pudiese hacer nada, para que solo se arrastrara por el suelo. Así hizo el pueblo de Israel en el primer día. Y los otros 6 días, los otros 5 días, sucedieron eventos precisos y sobrenaturales, en donde el liderazgo de Israel, que en su momento era un grupo pequeño, comparado a la gran multitud que existía en Egipto, en Jordania y en Siria. Y ellos en 6 días lograron destruir y avanzar contra el enemigo. No solamente consolidaron la tierra que habían comprado, sino que tomaron e ingresaron a esos sitios donde estaba el enemigo y destruyeron toda su fuente de poder para que nunca más pudieran agredir al pueblo de Israel. En 6 días lograron ratificar su dominio sobre la tierra ganada por Josué. Y un poquito más, lograron conquistar casi el doble de las tierras de Israel en ese momento. Lograron tomar dominio sobre la franja de Gaza, sobre la península del Sinaí, sobre Cisjordania, que es Jerusalén del Este, y sobre los altos del Golán, allá arriba, donde estaban controlados y eran destruidos por los sirios. Esa montaña la recuperaron. Israel, después de un consenso de las naciones, tomó la decisión de devolver las tierras que no eran de él, sino que las obtuvieron en 6 días. Se le devolvieron las tierras a Egipto, a Jordania, a Siria. Sus pedacitos se los devolvieron. Y así vivieron desde 1967 hasta nuestros días. Hoy llevan 72 años viviendo y construyendo país. 72 años en donde han desarrollado a tal grado sus ciudades, sus empresas, sus campos, la tecnología del Internet, que ahora exportan todos sus productos al mundo. Israel es el país que más turistas al año recibe. Tiene un ingreso per cápita del turismo fuertísimo, porque todo el mundo quiere, porque es allá donde está la presencia de Hashem. Por sus calles, sus valles, sus montañas, sus ríos, su mar, hasta tienen un mar. Por allí caminó el príncipe de la guerra de Hashem. Allí quedó la huella, el camino de Yeshua HaMashiach. Allí está. Yo te hago esta pregunta, mi querido hermano. ¿Crees tú que, aunque estés en un país distinto, estos eventos sobrenaturales que le acontecieron a Israel para consolidar su estado hasta nuestros días, estos eventos sobrenaturales pueden alcanzar tu vida, tu familia, tu comunidad, esta ciudad, este país? Ayer nuestro querido pastor nos decía lo que está sucediendo, lo que es ya información para todos nosotros. Cómo al no pensar genera en las multitudes ese furor y esa ansia de destrucción del país, de todo lo bueno que consolida a un Estado.
Y siempre que estamos en comunión, así como lo estamos hoy, y hemos estado 5 meses, siempre escuchamos al predicador invitado. Y ha sido jocosamente nuestro querido pastor el decir es que llegará un momento en que abran las cámaras, llegará un momento en que ellos digan algo, llegará un momento. Y todos lo tomamos jocosamente, porque siempre le dan el espacio para que el predicador enuncie lo que el Todopoderoso ha puesto en su corazón. Y eso está bien, pero hoy quiero hacer al estilo como se hace en Jerusalén. Inclusive he estado, me ha tocado trabajar en sinagogas ortodoxas aquí en el país. Y he tenido la oportunidad, como todos saben que uso mi kippah, entonces yo entro en su comunidad sin ningún problema. Y me miran. Y yo digo, no, yo no pertenezco a su línea de pensamiento, de la forma como hacen y se comunican con Hashem, pero yo sí amo a Hashem también, entonces creo que ahí no hay ningún problema. Y entro y no hay problema con ellos. Nunca he tenido problema con un judío ortodoxo. Y hoy no quiero volverte ortodoxo, así que tranquilo en tu mente y en tu corazón. Sé que somos cristianos hasta el día que Él nos lleve ante su presencia. Pero hoy quiero empoderarte, así como lo hizo Josué. Hoy te haré una petición especial, querido hermano. Todos los aquí reunidos, con nuestra voz, con tu voz, hoy saldrá del aliento de vida que colocó Hashem dentro de ti, saldrá una palabra expresada en su momento allá en los tiempos de Josué, una palabra entregada por Hashem. Hoy tú vas a declarar la palabra que en su momento habló Hashem y que es profecía. Hoy saldrá de ti esa palabra y construirás con esa palabra las bases de lo que todos nosotros tenemos como legado, como tarea asignada por Hashem. Sorpresa. A todos los que hemos enumerado aquí, y estas citas que le he dado, son palabras de Hashem, son palabras directas de la boca de Hashem. Todos y cada uno de nosotros declararemos, tomará como suyo una de las órdenes dadas por Hashem a Josué. Para ello necesito que todos tengan a la mano sus Biblias. Yo me imagino que ya las tienen. O sus celulares, las Biblias en sus celulares. Para poder hacer esta declaración. Hoy es día de que el poder del Altísimo salga, se active, retumbe desde lo más oculto de tu corazón, de tu espíritu, para que repliques lo que el Mashiach hizo en esta tierra. El Mashiach solamente salía las palabras del Todopoderoso, porque el Mashiach tenía dentro de sí la Shekinah del Espíritu Santo, que es el Todopoderoso. ¿Estamos listos? ¿Estamos listos, mi querido Pastor Rubla? ¿Estamos listos todos? Estamos ready. Amén, estamos listos, sí, señor. Amén. En este momento solo escucharemos las palabras que salieron de la boca del Todopoderoso. Debemos hacerlo ordenadamente. Cuando yo le diga el nombre, abre su micrófono y declara la palabra, ¿correcto? Y después lo apaga y el que sigue hace lo mismo para que no generemos eco en la transmisión y la podamos escuchar clarito. ¿Estamos? Muy bien. ¿Estamos listos? Luz Helena, Josué 1:19, ¿qué dice? Josué 1:9. Preparativos para la conquista. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de
de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa este Jordán tú y todo este pueblo a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestros pies, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Eufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella tú ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Amén. Amén, amén, amén. Vaya, iniciamos con poder. William, Josué 3 del 7 al 8, William. Entonces Jehová dijo a Josué: desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entiendas que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Tú pues mandarás a los sacerdotes que lleven el arca del pacto, diciendo: cuando hayáis entrado hasta el borde del agua del Jordán, pasaréis en el Jordán. Amén, amén. Leiva, Josué 4, 1, 3. Leiva. ¿Estás ahí, Leiva? ¿Cervera? Sí, sí. Amén, aquí estoy. Josué 4, 1, 3. ¿Qué nos dice? Cuando toda la gente hubo acabado de pasar el Jordán, Jehová habló a Josué diciendo: tomad del pueblo 12 hombres, uno de cada tribu, y mandadles diciendo: tomad de aquí, de en medio del Jordán, del lugar donde están firmes los pies de los sacerdotes, 12 piedras, las cuales pasaréis con vosotros, y levantadlas en el lugar donde habéis de pasar la noche. Amén, amén. Entonces Josué llamó a los 12 hombres, a los cuales él había designado de entre los hijos de Israel. Hasta ahí, Leiva. Era el 7 y el 8, Leiva, no más, porque vamos a declarar solo la palabra de Ángel. Hasta ahí, mi querida hermana. Ok. Sigue Claudia García, Josué 4, 15, 16. ¿Qué dice Amén. Josué 4, 15, 16? Listo, dice: luego Jehová habló a Josué diciendo: mandé a los sacerdotes que lleven el arca del testimonio, que suban del Jordán. Amén.
Osvaldo, mi querido Osvaldo, Josué 5:2 y Josué 5:9, ¿qué nos dice? Bueno, el Padre y el Espíritu Santo. En aquel tiempo Jehová dijo a Josué: hazte cuchillos afilados y vuelve a circuncidar la segunda vez a los hijos de Israel. Amén. Y Jehová dijo a Josué: hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto, por lo cual el nombre de aquel lugar fue llamado Gilgal hasta hoy. Amén, amén. Yasmira, Josué 6, del 2 al 5, ¿qué nos dice? Sí, Señor. Mas el Eterno dijo a Josué: mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Rodearéis pues la ciudad todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca, y al 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán sus bocinas. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo cada uno de derecho hacia adelante. Llamando pues Josué hijo de Nun a los sacerdotes, les dijo: llevad el arca del pacto, y 7 sacerdotes lleven bocinas de cuerno de carnero delante del arca del Eterno. Amén. Eliana, Josué 7, 10 al 15, ¿qué dice? Amén. Dice: Jehová respondió a Josué: arriba, vamos, ¿por qué estás así rostro en tierra? Israel ha pecado, también ha violado la alianza que yo había impuesto, y hasta se han quedado con algo del anatema, y lo han robado, y lo han escondido, y lo han puesto entre sus utensilios. Los israelitas no podrán sostenerse ante sus enemigos, volverán la espada ante sus enemigos, porque se han convertido en anatema. Yo no estaré ya con vosotros, si no hacéis desaparecer el anatema de en medio de vosotros. Levántate, purifica al pueblo y diles: purificaos para mañana, porque así dice Jehová, el Dios de Israel: el anatema está dentro de ti. Israel, no podrás mantenerte delante de tus enemigos hasta que estirpes el anatema de entre vosotros. Os presentaréis, pues, mañana por la mañana por tribus. La tribu que Jehová designe por la suerte se presentará por clanes. El clan que Jehová designe se presentará por familias. Y la familia que Jehová designe se presentará hombre por hombre. El designado por la suerte en lo del anatema será entregado al fuego y con todo lo que le pertenece, por haber violado la alianza de Jehová y cometido una infamia en Israel. Amén. Amén. Ana Milena, Josué 8, 1, 2, ¿qué dice? Jehová dijo a Josué: no temas ni desmayes, toma contigo toda la gente de guerra y levántate y sube ahí. Mira, yo he entregado en tu mano al rey David, a su pueblo, a su ciudad y a su tierra. Y harás ahí y a su rey como hiciste a Jericó y a su rey. Solo que sus despojos y sus bestias tomaréis para vosotros. Pondrás pues emboscadas a la ciudad detrás de ella. Amén. Wilson, Josué 8, 18, Wilson. Ok. Entonces el Señor le dijo a Josué: apunta hacia Jai con la lanza que tienes en la mano, porque te No te entregaré la escuchamos ciudad. casi, Wilson, por favor. Acércate al micrófono. Hola, ¿me escuchan? Sí. Entonces el Señor le dijo a Josué: apunta hacia Jai con la lanza que tienes en la mano, porque te entregaré la ciudad. Así Josué hizo lo que se le ordenó. Amén. Marisabel, Josué 10, 8, ¿qué nos dice? Dice: y Jehová dijo a Josué: no tengas temor de ellos, porque yo los he entregado en tu mano, y ninguno de ellos prevalecerá delante de ti. Amén. Querida pastora Margarita, Josué 11, 6, ¿qué nos dice?
Mi querida pastora. Josué 11:6. Josué 11:6, pastor. Yo lo Sí. digo. Mas Jehová dijo a Josué, no tengas temor de ellos, porque mañana a esta hora yo entregaré a todos ellos muertos delante de Israel. Desjarretarás sus caballos y sus carros quemarás a fuego. Perfecto. Perdón que se me había quedado el micrófono cerrado. No, tranquila, mi querida hermana. Sabíamos porque no escuchábamos sonido. Lobsam, ¿qué dice Josué 1:7, Lobsam? Sí, señor. Dice, siendo Josué ya viejo, entrado en años, Jehová le dijo, tú eres ya viejo de edad avanzada y queda aún mucha tierra por poseer. Esta es la tierra que queda, todos los territorios de los filisteos y todos los de los jesureos, desde Sihor, que está al oriente de Egipto, hasta el límite de Ecrón, al norte, que se considera de los cananeos, de los 5 príncipes de los filisteos, el Gaseo, el Asdodeo, el Ascaloneo, el Geteo y el Ecroneo. También los Abeos, al sur toda la tierra de los cananeos y Meara, que es de los sidonios, hasta Afec, hasta los límites del Amorreo, la tierra de los Giblitas y todo el Líbano hacia donde sale el sol, desde Baal-Gad al pie del monte Hermón hasta la entrada de Hamat. Todos los que habitan en las montañas desde el Líbano hasta Misrefot-Maim, todos los sidonios yo los exterminaré delante de los hijos de Israel. Solamente repartirás tú por suerte el país a los israelitas por heredad, como te he mandado. Reparte pues ahora esta tierra en heredad a las 9 tribus y a la mitad tribu de Manasés y a la media tribu de Manasés. Perfecto, gracias. Lobsam. Y Linda, ¿qué dice Josué 20 del 1 al 6? ¿Qué nos dice? Aquí estoy. Josué 20 del 1 al 6. Ya les leo. Dice así. Habló Jehová a Josué diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, señalaos las ciudades de refugio, de las cuales yo os hablé por medio de Moisés, para que se acoja allí el homicida que matare a alguno por accidente, y no a sabiendas, y os servirán de refugio contra el vengador de la sangre. Y el que se acogiere a alguna de aquellas ciudades, se presentará a la puerta de la ciudad, y expondrá sus razones en oídos de los ancianos de aquella ciudad, y ellos le recibirán consigo dentro de la ciudad, y le darán lugar para que habite con ellos. Si el vengador de la sangre le siguiere, no entregarán en su mano al homicida, por cuanto hirió a su prójimo por accidente, y no tuvo con él ninguna enemistad antes, y quedará en aquella ciudad hasta que comparezca en juicio delante de la congregación, y hasta la muerte del que fuere sumo sacerdote en aquel tiempo. Entonces el homicida podrá volver a su ciudad y a su casa en la ciudad de donde huyó. Amén. Gloria a Dios. Querida Ruth Van, ¿estás por ahí despierta, Ruth? No está. Amén, amén, pastor, aquí estoy. ¿Tienes abierta la Biblia en Josué 24 o la puedes abrir porque esta cita no la he dado? Josué 24, 24, del 2 al 13. ¿Qué nos dice? del 2 al 13. Un momento, pastor. Y dijo Josué a todo el pueblo, así dice Jehová, Dios de Israel, vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es, Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. Y yo tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río, y lo traje por toda la tierra de Canaán, y aumenté su descendencia, y le di
Isaac. A Isaac Se te fue el... di Jacob y a Esaú di monte de Seir, para que lo poseyese. Pero Jacob y sus hijos descendieron a Egipto. Y yo envié a Moisés a Aarón y herí a Egipto, conforme a lo que hice en medio de él. Y después os saqué. Saqué a vuestros padres de Egipto, y cuando llegaron al mar, los egipcios siguieron a vuestros padres hasta el mar Rojo con carros y caballería. Y cuando ellos clamaron a Jehová, él puso oscuridad entre vosotros y los egipcios, e hizo venir sobre ellos el mar, el cual los cubrió, y vuestros ojos vieron lo que hice en Egipto. Después estuvisteis muchísimos días en el desierto. Yo os introduje en la tierra de los amorreos, que habitaban al otro lado del Jordán, los cuales pelearon contra vosotros, mas yo los entregué en vuestras manos, y poseísteis su tierra, y los destruí de delante de vosotros. Después se levantó Balac, hijo de Zippor, rey de los moabitas, y peleó contra Israel, y envió a llamar a Balaam, hijo de Beor, para que os maldijese. Mas yo no quise escuchar a Balaam, por lo cual os bendijo repentinamente y os libré de sus manos. Pasasteis el Jordán y vinisteis a Jericó, y los moradores de Jericó pelearon contra vosotros, los amorreos, feseos, cananeos, eteos, gergeseos, ebeseos y jebuseos, y yo los entregué en vuestras manos. Y envié delante de vosotros tábanos, los cuales los arrojaron de delante de vosotros, esto es, a los 2 reyes de los amorreos, no con tu espada, ni con tu arco. Y os di la tierra por la cual nada trabajasteis, y las ciudades que no edificasteis, en las cuales moráis, y de las viñas y olivares que no plantasteis, coméis. Ahora pues temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién servís. Si los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Amén, 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 mi querida Ruth Van. Queridos hermanos, hoy día, hoy en esta madrugada, hemos hecho lo que muy pocas veces hacemos. Estamos declarando la palabra que salió de la boca de Hashem, del Todopoderoso de Israel. Y fíjense, me tomé la molestia de buscar todas las palabras que salió de la boca de Hashem en el libro de Josué. Y allí está descrito que Josué hizo toda esta gestión de conquista durante 5 años. 5 años. Y hoy hemos leído 15 palabras que salieron de la boca de Hashem. Amén. Si lo hacemos como una relación matemática, eso quiere decir de que el Todopoderoso le habló al pueblo 3 veces al año durante 5 años. 3 veces escuchaban la voz y bastaba esas 3 intervenciones de Hashem para que su victoria, la gestión, la guerra, la toma de la herencia se hiciese con éxito y excelencia. Nosotros nos hemos demorado, mis queridos hermanos, 20 minutos declarando estas 15 intervenciones de Hashem para la conquista. Y cuando sale de tu boca la palabra del Todopoderoso, estás posibilitando que eso que construyó en ellos, esa capacidad
de éxito, de prosperidad, de gestión, de construir, de que todo lo que hagas con tus manos o pises, tengas posesión y gobierno sobre él. Hoy, este día, mi querido hermano, estás activando con tu boca eso que escuchamos o leemos y que ingrese a nuestra mente en tal forma y en los mejores términos se construye y se consolida como un acto de fe para nosotros. Yo tengo fe que lo que voy a hacer dentro de 3 meses prosperará. Yo tengo fe que ese diseño, esa construcción que estoy generando en 3 meses, desarrollaré, caminaré y será una realidad. Ese proyecto, ese empleo, lo que sale de tu corazón, el deseo de tu corazón, cuando tú lo colocas y lo declaras con la palabra del Todopoderoso, entonces los milagros sucederán. Así como sucedió en esa guerra de los 6 días y en donde el pueblo de Israel garantizó y estabilizó su gobierno, su estado, hasta la fecha. Así como en 70 años han podido construir un país. Es impresionante cómo construyen. Es el país que tiene más capacidad de generación de construcción. No había nada, todo era desierto. Y todas las ciudades fueron reconstruidas sobre las bases de esas ciudades iniciales que son mencionadas. Y no nos cabe en la cabeza cómo es posible que un país en 70 años tenga una ciudad tan desarrollada como es la ciudad de Manhattan en Nueva York. La ciudad de Manhattan es como la perla de los Estados Unidos, aunque ya hay otras más tan grandes y tan desarrolladas. ¿Cómo es posible que lo hicieron en 70 años? ¿Y cómo es posible que nosotros en más de 500 años de historia tengamos los problemas que tenemos? Inclusive los que mencionó ayer nuestro querido pastor Arroyo. El respeto a la autoridad, el respeto a las leyes en Israel es cosa santa, cosa sagrada. Allá saben que toda persona del ejército o de la policía tiene la autoridad generada por el Estado y esa autoridad es dada por el Todopoderoso. Y allá todo el mundo respeta. Es difícil que haya ladrones. Es difícil. Solamente están ahí para defender al pueblo de los turistas de cualquier avanzada de un inadaptado musulmán que casi siempre sale con un puñal a matar a un soldado o a un anciano que no tiene nada que ver para defenderse de una agresión. Están ahí solo para eso. Yo lo descubrí después del 6º día. Solamente están ahí para defendernos. Y esa es nuestra oración de hoy. Son las 5:21 de la mañana. Decirte a ti, mi querido hermano, decirte a ti, mi querido pastor, líder, maestro de la palabra, evangelista, decirte a ti que cuando tú declaras la palabra del Todopoderoso, los milagros llegan a tu vida. Esa palabra ha cenido en tu vida. Esa palabra que declaraste con tu boca, ella misma regresa, nunca vuelve vacía. Ella va como poderoso gigante delante de ti, construyendo, quitando toda barrera, todo impedimento que intente socavar el proyecto de vida que tienes, tu proyecto familiar, tu proyecto empresarial. Va adelante. Amén. Como poderoso gigante. Así lo hacemos nosotros, así hacemos nosotros nuestras peticiones, nuestro hablar con el Todopoderoso. Nos remitimos a la Biblia. Sí, hay cosas en nuestra mente y nuestro corazón que queremos compartirla a Él, participar a Él, derramar nuestro corazón cuando nos las embarramos, pidiendo perdón, pidiendo misericordia, pidiendo ayuda por el necesitado, por el que tiene una aflicción. Sí, todo eso lo hacemos. Pero cuando queremos establecer una
conversación con el Todopoderoso para que Él provea esos milagros y Él provea la bendición en todo lo que tú tienes. Tienes que redireccionarte delante de Él, declarando su palabra. Y es que tú dijiste esto. Fíjate la que leyó Ruth Van. Allí establece todo lo que Hashem hizo durante todo ese tránsito desde Taré. Él mismo recuerda los eventos milagrosos con lo cual posibilitó de que el pueblo de Israel existiera. Porque si no hubiese metido él la mano, el pueblo de Israel nunca hubiera existido. Nunca. Todo partió de su santa voluntad.